Vamos a escuchar la palabra del Señor en esta noche. El día domingos 26 de agosto, año 2018. Vamos a compartir la palabra del Señor. Saludamos a todos los hermanos también que están a través de las redes sociales. Amén. En la ciudad que se encuentren, sean todos muy bendecidos, de la iglesia del Templo Evangélico Misionero acá en Iquique. Bendiciones para todos. Vamos a invitar al hermano Christopher Holguín, que va a compartir la palabra del Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos. Amén. Señor le bendiga. Amén. Señor bendiga su fidelidad en esta hora. Amén. El disponer de su tiempo, la fidelidad que usted demuestra al llegar hasta este lugar, la pasión que usted demuestra por las cosas del Señor, no pasan en vano delante de Dios. En un mundo que está totalmente corrompido, todavía hay gente que dice así, dice el Señor, hermano. Todavía hay gente que porta la palabra de Dios. Amén. Siéntase bienaventurado en esta hora de poder escuchar la voz de Dios. No porque esté yo acá, sino porque su palabra se va a leer, se va a exhortar. Amén. Lo invito rápidamente al libro de Isaías, en el capítulo 40. Amén. Libro del profeta Isaías. Amén. En el capítulo 40. Amén. Perdón. Estando ahí, ¿cierto? Le vamos a dar lectura. El hermano Elvis le puede dar lectura a la palabra del Señor. Capítulo 40, versículos 6, 7 y 8. Amén. 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 En el nombre de Jesús. Amén. Vos que decía, no voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Voy a tomar su asiento. El texto clásico de Isaías, que muchos ciertamente citan, pero como hemos sido enseñados, uno no puede extraer el versículo de su contexto, ¿ven? Porque es así como se crean las religiones. Gente que extrae versículos de su contexto para poder fundamentar el deseo de los hombres. ¿Ven? Pero la palabra siempre ha ido acompañada de la inspiración original de Dios y del contexto original en el cual Dios la inspiró para que sea escrita, para que sea hablada, para que sea leída. ¿Ven? Bendito sea el Señor. Y esta palabra tiene que ver con una sola cosa: con la fragilidad del hombre frente a la eternidad de Dios. Con la fragilidad del hombre, la debilidad del hombre frente a la eternidad de Dios. Bendito sea Dios. En 1871, un hombre llamado Antonio Meucci inventó el teléfono. Amén. En 1901, Guillermo Marconi inventó la radio. En 1926, John Logie inventó el televisor. Y estos inventos han revolucionado la historia contemporánea. Bendito sea Dios. Pero los inventores han muerto y nadie se ha acordado de ellos. Y solamente sus inventos han permanecido en el tiempo. Pero nuestro Dios es contrario a eso. La creación va a pasar, pero el Señor permanecerá para siempre. La creación pasará, el cielo y la tierra pasarán, pero su creación y Dios que sea va a permanecer para siempre. Bendito sea Dios. El mundo pasará y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Él no envejece. Bendito sea Dios. En Él no hay sombra de variación, en Él no hay mutación. Bendito sea Dios. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. A Él no lo mueve el tiempo que nos mueve a nosotros. A Él no lo mueve las 24 horas del día ni los 12 meses del año. A Él lo mueve la eternidad. A Él lo mueve su eternidad. Bendito sea Dios. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Y Juan capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. El verbo no fue creado, Dios no fue hecho, Dios no lo hizo un hombre, Dios permaneció
permanecía en la eternidad y en la eternidad seguirá permaneciendo. Bendito sea Dios. Este Dios que tiene la capacidad de hacer que todo lo creado pase, pero Él permanezca. Este Dios que tiene la capacidad de hacer que todo lo creado pase, pero su palabra permanezca en el tiempo. Bendito sea Dios. Nadie se acuerda de los grandes inventores. Nadie se acuerda de sus nombres. Solamente de sus artefactos. Pero ¿sabe qué? Un día la creación completa pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Bendito sea Dios. Y esta palabra tiene que ver con el contexto, porque Isaías era un hombre entendido en los tiempos, hermanos. Isaías no solamente escribió para su tiempo contemporáneo, es conocido como el profeta evangelista, es conocido como aquel que como ningún otro tuvo la capacidad de entender el mensaje de Dios para salvar a su pueblo. Es conocido como aquel que como ningún otro pudo anunciar la venida del Mesías Redentor. Por tanto, era un hombre entendido en los tiempos, en el pasado, en el presente y también en el futuro. Era un hombre que miraba como Dios miraba, sentía lo que Dios sentía, caminaba como Dios caminaba. Bendito sea. Era un profeta totalmente en el cual vivía la plenitud de Dios en él. Él debía mirar lo que Dios miraba porque debía entender que lo que Dios sentía cuando su pueblo se apartaba de él. Gloria a Dios. Y el profeta desde el capítulo 40 al capítulo 55 es un profeta que no está hablándole directamente a la gente que vivía con él contemporánea. Es un profeta que estaba hablándole hacia el futuro, hacia lo que venía para Judá, para Israel. Porque yo no sé si usted sabe, pero Israel fue llevado cautivo de mano del rey Salmanasar, rey asirio, en el año 722 a.C. Y Judá fue llevada cautivo también de la mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 586. Y este profeta tuvo la posibilidad de poder confrontar a un pueblo que estaba alejado de Dios. No solamente era la idolatría. ¿Sabe qué había hecho el pueblo de Dios? Había quebrantado algo que a Dios le interesaba totalmente, que era la viuda, al huérfano. Estaban oprimiendo a los huérfanos, a las viudas, estaban dictando leyes que oprimían aún más a los pobres, que despojaban a las viudas de sus bienes. Porque si algo cuida a Dios, y ha cuidado a Dios siempre, es a la viuda, es al huérfano, es al desamparado. Bendito Dios. No por casualidad cuando usted pasa por ahí un sentir en su corazón de ayudar a un huérfano. Es porque el Espíritu Santo tiene ese sentir también, de despojarse de lo que usted tiene para ayudar al necesitado. Ese es un mandamiento de Dios. Y en esta plataforma el profeta anuncia la cautividad de Israel, que vendría a ser 150 años después de Isaías. Pero Dios ya tenía en su mente el consolar a su pueblo, porque Dios no iba a disciplinar a su pueblo para dejarlo morir ahí y olvidarse de ellos. Usted tiene que entender algo, hermano. Dios ama a Israel con un amor eterno, dice la palabra. Así como el sol sale cada mañana, es el amor que Dios siente por Israel. Dios no se ha olvidado de usted. Dios no se ha olvidado de su pueblo tampoco. Bendito sea Dios. ¿Estamos entendiendo, cierto? Cuando la palabra dice con amor eterno te he amado, Dios dijo esa palabra para Israel. Porque Israel ama a Dios. Lo ama como la niña de sus ojos, dice la Biblia. Y el pueblo se encontraba a las puertas de ser llevado cautivo. Y al ser llevado cautivo, ellos iban a perder totalmente su tierra, su identidad. Todas las cosas por las cuales ellos se habían enorgullecido, ellos habían luchado. Atrás iba a quedar la gloria de Salomón con el templo. Atrás iba a quedar las victorias que David le había dado de la mano de Dios al pueblo. Detrás iban a quedar los días gloriosos de los reyes que hicieron la voluntad de Dios. Porque Israel se jactaba en su corazón. Porque Israel se creía más importante que los demás pueblos. Y Dios tenía que disciplinar a su pueblo. Pero Dios no se olvidó de ellos. Y esta palabra tiene que ver con la consolación de Dios para su pueblo cuando estuviera en Babilonia. Tiene que ver con el consuelo que Dios le iba a otorgar a su pueblo cuando estuviera lejos. De allí viene el salmo que dice: cuando el Señor hiciera volver la cautividad, seremos como los que sueñan. La gente que estaba cautiva cantaba esas cosas porque lo único que anhelaba era volver a la tierra
en su corazón lo único que había era desolación. En su corazón lo único que había era angustia, era pena. Porque habían perdido su tierra, porque habían perdido su herencia, porque habían perdido las cosas que Dios les había dado. Pero también entendían que no era por culpa de Dios, porque Dios no es malo, hermano. Era por culpa propia. Gloria a Dios, sí, Señor. Dios nunca te va a disciplinar para que tú te apartes, hermano. Ese no es Dios. El que se aparta de Dios somos nosotros. Y el que se mete en procesos por desobediencia somos nosotros. Amén. Cuando Dios disciplina, Dios hace crecer. Cuando uno se mete en cosas que no tiene que meterse, uno se aparta. Y esa no es la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Mucha gente confunde la voluntad de Dios y la disciplina de Dios. Yo no le puedo decir a usted, Dios me puso una mujer para que yo engañara a mi esposa y yo me aparté de Dios. Ese no era Dios. Ese soy yo, ese es mi pecado, ese es mi corazón que me engaña cada día. ¿Entienden? Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Y la palabra comienza de la siguiente manera: consolaos, consolaos, pueblo mío. Dice vuestro Dios, ellos estaban alejados de Dios, pero Dios decía, soy su Dios. Sigo siendo su Dios. Ustedes se apartaron de mí, sigo siendo su Dios. Porque el pacto que yo hice con ustedes es perpetuo, dura para siempre. Yo no soy como ustedes, que ustedes prometen y no cumplen. Cuando yo levanto un pacto, mi pacto permanece en el tiempo. Amén. Y mi voz permanece en el tiempo. Aunque yo he declarado esta palabra 150 años antes, esa palabra se tendrá que cumplir. Sí, Señor. Porque el pacto que yo hice con Abraham, con Jacob, con Isaac, permanecerá en el tiempo. Amén. Nosotros ya disfrutamos de la gloria de Dios. Pero Israel un día también va a ser tomado, hermano. Dios no se ha olvidado de Israel. Gloria a Dios, sí, Señor. Y esto fue propósito para que nosotros fuéramos injertados a la higuera, que siempre en la Biblia la higuera es Israel. Bendito Dios. Dios no se había olvidado de su pueblo. Incluso estaba preparando 150 años antes el consuelo para su pueblo cuando estuviera alejado de él. Judá se encontraba cautivo, aunque permaneció fiel unos 200 años más que Israel, también desobedeció y también fue llevado cautivo. Y este cautiverio tenía que ver con que a sus hijos eran azotados en la pared, sus hijos se reventaban en las paredes. Su esposa eran llevadas con ganchos, con cadenas, porque el imperio babilonio era un imperio que no dejaba acá, solamente llevaba cautiva a la gente que le servía cuando estuvieran allá. La demás gente era matada, era muerta. Bendito sea Dios. Sí, Señor. Por eso, como decía nuestro hermano Jeremías, no pudo tener hijos, porque iba a ver a su hijo reventado en las paredes, hermano, iba a ver a su esposa violada, ultrajada, por un imperio que no respetaba a Dios. ¿Me entienden? Y en esta cautividad, para que usted entienda más o menos, el profeta Daniel fue llevado cautivo. Sadrach, Isaac, Abednego, ¿cierto? El profeta Ezequiel fue llevado cautivo y fue levantado allá para consolar al pueblo. Y el pueblo, y Dios inspira una consolación para su pueblo. Y consolación tiene que ver con un descanso, un alivio de la pena, de la molestia, de la fatiga que oprime el ánimo. Él necesitaba alimentar el ánimo de su pueblo. Él necesitaba hacerle entender que él no se había olvidado de su pueblo. Pero esta palabra se enmarca en el contexto de la debilidad del hombre frente a la eternidad de Dios. Él debía saber que así como en un momento a otro había cambiado su vida, así es la fragilidad del hombre frente a Dios. Bendito sea Dios. Así como el hombre un momento está sano y el otro está enfermo, así es la fragilidad de Dios frente a la eternidad de Dios. Así como el hombre un día quizás tiene mucha riqueza y el otro día es pobre, así es la fragilidad de Dios, del hombre frente a Dios. Así como el pueblo gozaba de sus cultos, gozaba de sus bienes, gozaba de su templo, que un momento a otro fue llevado cautivo. ¿Sabe por qué? Porque el hombre es frágil, porque el hombre pasa, pero la palabra permanece para Amén. siempre. El hombre pasa, pero Dios permanece para Amén, siempre. amén. Eso es lo que debía saber Israel, eso es lo que debía saber Judá, eso es lo que debemos saber nosotros. Sí, Padre. Gloria a Dios. Usted el día de mañana no tendrá 20, 30 ni 40 años y querrá haber aprovechado el tiempo quizás, pero ya no podrá retroceder el tiempo para quizás haber sido un mejor padre, para quizás haber sido un mejor esposo, para quizás haber sido un ejemplo en su trabajo. Bendito sea Dios.
La eternidad de Dios frente a la fragilidad del hombre es la pugna que Dios tiene con el hombre. Que el hombre se cree importante no siendo nada delante de su Dios. Sí, Señor. El hombre se cree ser algo no siendo nada delante de su Dios. Porque ciertamente de tiempo en tiempo nos encontramos en los noticieros con que grandes cineastas, grandes filósofos, grandes cantantes mueren de la nada, pero Dios sigue siendo Dios. Amén. Gloria a Gente que Dios. quizás se enorgulleció delante de Dios, pero Dios sigue siendo Dios. Tenemos ejemplo a Michael Jackson, tenemos a Kurt Cobain, tanta gente que se creyó ser alguien, pero pasaron y Dios permaneció para siempre. Bendito sea Dios. Santo eres Jesús. Dios le dice a su pueblo lo siguiente, y le dice a Isaías, di voces, da voces, Isaías, tú eres mi emisario, tú eres el que trata conmigo para alentar a mi pueblo. ¿Qué debo decir? Dice Isaías, que toda carne es como la hierba, que todo hombre es como la hierba que un día está y el otro día no está, y que toda la gloria del hombre es como la flor del campo, que un día está y el otro día no está. La juventud del hombre un día está y el otro día ya no está, hermano. Invierta su juventud en Cristo. Invierta los años que le quedan en Cristo, porque un Gloria a día no Dios. será joven, hermano. Amén. Sí, Señor. Un día no tendrá 20 ni 30 años y verá el viento de Jehová pasar sobre su vida y querrá haber sido alguien mejor, alguien distinto para agradar a su Dios. Señor, amén. Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Toda carne es como hierba y toda la gloria que posaba sobre Judá. Ezequías, en el capítulo 39, fueron enviados unos emisores o emisarios del rey de Babilonia. Y él le muestra todos los tesoros y le dice, mira, estos son todos mis tesoros. Le abre todas las bóvedas, le muestra todas las cosas. Y Dios manda al profeta Isaías y le da una palabra. Y le dice, todo lo que tú mostraste será llevado cautivo a Babilonia. Toda la gloria que tú mostraste será llevada cautiva a Babilonia. Todos tus bienes, todos tus enseres, toda tu riqueza, todo tu ganado, todo será llevado cautivo a Babilonia. Porque así es la gloria del hombre. Un día está y el otro día no está. Y yo debía hacerle entender eso, hermano. Que aunque el hombre pasa, y sus deseos pasan, y si las cosas que enorgullecen al hombre en su corazón pasan, Dios permanece para siempre. Amén. La gente no escucha a Dios en la calle, ¿sabe por qué? Porque tienen en su corazón cosas más importantes para ellos que Dios. Tienen en su corazón un buen trabajo. Tienen en su corazón a sus hijos en buenos colegios. Tienen en su corazón un buen carro, una buena casa. Pero ¿sabe qué? Todas esas cosas un día pasarán cuando la enfermedad golpee su casa. Todas esas cosas un día ya no estarán cuando venga la calamidad sobre su vida. Pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Amén. Y el Dios de Israel permanecerá para siempre. Gloria a Dios. Sí, Señor. Le voy a contar una infidencia. Yo cuando estoy en este lugar trato de no hablar de mí. Pero esta palabra vino a mi vida en un momento poderoso, hermano. Mi madre, que me había criado mi abuela, se quemó su cuerpo. Fue a prender una vela, se le prendió toda su ropa y como es anciana no pudo apagarse, hermano. Y se quemó. Y se quemó de tal manera que quedó en la UCI. Al respirar, respiró el fuego, se quemó sus órganos. Y entrando a verla a la UCI, Dios me dio una palabra. No le voy a decir que escuché la voz de Dios porque yo no juego con esas cosas. Pero vino algo sobre mi vida, que todo hombre es como la hierba. Que todo el vigor del hombre un día está y al otro día no está. Gloria a Dios. Que los hombres pasan. Que los hombres no siempre son jóvenes. Que usted no siempre va a ser el mismo. Que usted va a ver los años pasar sobre su vida. Pero es su responsabilidad aprovechar esos años. Es su responsabilidad aprovechar esos años. Se paraba el pastor en este lugar y decía, un hermano de la PAC ha muerto. De un segundo a otro murió. La fragilidad del hombre frente a la eternidad de nuestro Amén. Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. La fragilidad del hombre frente a la eternidad de nuestro Aleluya, Dios. aleluya. Sí, Señor. Yo no sé si usted está entendiendo lo que Dios nos quiere hablar. Amén. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios. Nosotros hacemos planes 10, 15, 20 años después. Y no nos preocupamos de en este día poder agradar a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Poder servir a Santo nuestro eres Dios, al que nos Jesús. rescató, al que nos alcanzó. Amén, amén. La hierba se seca y la flor se marchita. Porque el viento de Jehová sopló en ella.
Ciertamente como hierba es el pueblo, esa era la protesta de Dios. Ese era el pleito que Dios tenía con su pueblo. Ustedes se creyeron ser algo sin mí, fueron llevados cautivos. Tienen que entender que así como un día tuvieron de todo, hoy día no tienen nada porque el hombre es frágil y Dios permanece para siempre. Bendito Dios. Y una de las características de nuestro Dios es consolar a su pueblo. Aparte de la justicia, de la misericordia, de la bondad, del amor, Dios consuela a su pueblo. La Biblia dice que Dios el Padre es conocido como el Dios de toda consolación. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 1. Consolar a todos los enlutados es una característica del ministerio de Cristo. Isaías capítulo 6, versículo 1 y 2. Y al Espíritu Santo de Dios se le conoce como el Consolador. El deseo de Dios es consolar a aquellos que no entienden que Él tiene planes perfectos para ellos. Amén. Bendito sea Dios. Aleluya, sí, Señor. Los israelitas se habían envanecido. Habían dejado su pacto y estaban oprimiendo a los necesitados de su generación. Se estaban aprovechando de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no es para aprovecharse, hermano. Es para perseverar en Dios. Amén. La Biblia dice que Dios tiene misericordia de justos e injustos. Amén. Del justo para seguir perseverando y del injusto para poder convertirse a Dios. Amén, sí, Señor. No es del justo para seguir haciendo lo malo. Del justo para perseverar en Dios. Y del injusto para volverse a Dios. Bendito sea el Rey. Imagínense al profeta recibiendo esta palabra de Dios. El profeta tiene que haber pensado. El profeta sabía que era Dios, ¿cierto? Porque el profeta había tenido un encuentro con Dios. Más que con Dios, con la santidad de Dios. Él lo había visto sentado en su trono. Él había visto serafines que lo alababan. Y él sabía con quién estaba hablando. Y sabía que si Dios decía algo, eso se cumplía, se hacía. Dios ha sido bueno con nosotros, hermano. Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Alguien puede decir, Dios ha sido bueno conmigo. Amén. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno conmigo, hermano. Gloria a Nunca Dios. Dios me ha hecho daño, nunca Dios me ha engañado, hermano. Nunca Dios me ha prometido algo y me ha dejado solo, desolado, desconsolado. Jesucristo no le prometía a sus discípulos para el otro día dejarlos solos. Jesucristo no comía con sus discípulos para el otro día darle la espalda. Jesucristo no comía, no hacía milagros al lado de sus discípulos para el otro día ilusionarlo, engañarlo y dejarlo solo. Dios permanece en el tiempo. Dios permanece con aquellos que lo buscan. Amén. Porque la única manera de encontrar a Dios es buscándolo. Usted no va a encontrar a Dios y yo no voy a encontrar a Dios si yo pierdo mi tiempo. Yo voy a encontrar a Dios buscándolo, perseverando, tratando de poder encontrar esa cuota de eternidad que ciertamente en los días que de este tiempo rompen el día, rompen el tiempo humano y Dios revela su eternidad para mi vida. Y Dios me hace perseverar porque su eternidad ha sido revelada para mí. Sí, Señor. ¿Usted cree que a Dios lo mueve el reloj de la tierra? En el único lugar donde existe el reloj es aquí en la tierra, donde sirve el tiempo de las 24 horas es aquí. A Dios no le pasan los días, Gloria a Dios, sí, Señor. ni las estaciones, ni los años, ni le crece más la barba, ni tiene que afectarse. Dios es Dios, hermano. Aleluya. El Señor es el Señor. Amén. El Señor es el Señor. La Biblia dice que de la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios. Amén. De la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios. Amén. Desde la eternidad hasta la eternidad eres Dios. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Sí, Señor. Bendito Santo, sea su nombre, Dios. santo eres Jesús. Pasó el imperio egipcio, pasó. Pasó el imperio asirio, pasó. Pasó el imperio babilonio, pasó. Pasó el imperio romano, pasó el imperio griego, pasaron los nazis de Hitler, pasó la Rusia comunista de Stalin, pasó. Pero Dios permanecerá siendo Dios. Amén, Pero Dios amén. permanecerá siendo Dios. Amén. La gloria del hombre pasa, pero Dios es inmutable. La juventud del hombre pasa, pero Dios es inmutable. Amén. Sí, Señor. Eso es lo que tenemos que entender, hermano. El día de mañana usted pasará.
Y quizás nadie se acuerde de mí o nadie se acuerde de usted. Pero Dios permanecerá siendo Dios. Y lo único que va a hablar por ti son tus hechos, son tus actos, son las huellas que dejaste en esta tierra. Amén, sí, Señor. Que tus nietos puedan decir, mi padre buscó a Dios, Gloria a mi Dios. abuelo buscó a Dios. Que tus hijos puedan decir, mi abuelo me enseñó valores cristianos. Mi abuelo me enseñó que Dios era real. Que aunque el tiempo siga adelantándose, yo creo en lo que un día me enseñó mi padre, mi abuelo, mi madre. Que Dios era real. Que Dios era consuelo del día de la angustia. Bendito sea Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor. Pasan los hombres, pasan las edades, pasan las modas. Seguramente el día de mañana van a haber celulares más avanzados y ropa quizás más a la moda. Pero Dios permanecerá para siempre. Y su palabra permanecerá para siempre. El cielo y la tierra pasarán, Dios traerá un nuevo cielo, una nueva tierra, pero su palabra permanecerá para siempre. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Póngase de pie, hermano.